La manzana oxidada. A mediados de los 80 existía un concurso de la televisión colombiana que contaba con los más famosos presentadores que para entonces disponía el país: Fernando González Pacheco, o simplemente Pacheco, y Carlos el Gordo Benjumea. Siga la pista se llamaba el programa, en el cual una sección muy recordada por mucho tiempo fue el concurso donde se retó a la sociedad colombiana a partir en dos una manzana, de forma que el peso en gramos de cada parte fuera prácticamente el mismo, permitiéndose un error de tan solo una décima de gramo. El reto de la manzana millonaria puso a pensar a cientos y miles de colombianos en función del jugoso premio que se daría a quien lograra el cometido, ya fuera mediante algún artilugio mecánico o un simple cuchillo, o quizás mucho pulso y un fino bisturí clínico. Cada intento fallido incrementaba el premio. Así, después de varios meses, hacia finales de 1985, ya sumaba más de 1,5 millones de pesos. El premio y la expectativa se incrementaron domingo a domingo, mientras los colombianos apreciaban el casi interminable desfile de muchachos jóvenes y viejitos. Sí, así sin la A de ellas, pues solo acudió una señora. En serio, una sola mujer asistió durante los primeros 6 meses a Coestrellas, la programadora que emitía el concurso en uno de los pocos canales nacionales, pues aún no habían canales privados, para intentar cumplir el reto. Coestrellas presenta el siguiente programa. El premio en cuestión ascendió finalmente a 1,750,000 pesos, casi 10,000 dólares de la época, algo menos de 450 dólares para abril del 2020, lo cual representa un dinerito nada despreciable para hoy, una pequeña fortuna para entonces. El avezado y creativo ganador está reconocido como don Guillermo William Cook, vinculado al Planetario y al Observatorio Astronómico de Medellín. Quien desee ver el capítulo completo, gracias a un canal ligado al ganador, encontrará el enlace en la descripción del presente texto. Con cierto esfuerzo de la memoria de quien escribe y tras algunos cotejos informales con familiares y amigos, y por supuesto en los archivos digitales de la época, se ha logrado recordar con cierta precisión el desenlace del susodicho concurso. Sin embargo, lo interesante del reto no fue lograrlo, y ni siquiera poner a pensar a propios y ajenos sobre el tema del azar o de la disposición atómica de una manzana. Lo realmente trascendente del evento se enmarcó en que muchos decían que era imposible lograrlo, mientras otros afirmaban vehementemente que sí se podría. Así, poco a poco, en los corredores de las universidades, en las cafeterías de los colegios o simplemente en las cocinas de las familias colombianas, era muy probable encontrar sendas aseveraciones y pseudo-demostraciones sobre por qué era imposible lograrlo, siendo increpados inmediatamente con los respectivos contraargumentos de quienes afirmaban lo contrario. Poco o nada faltó para ver cómo se iban a los puños quienes defendían una u otra causa, pero si no se acudió a acciones sectarias y agresivas como el mejor soporte argumentativo de una y otra posición, ha de ser, casi que con total seguridad, por el simple hecho que Pacheco nos hacía reír con cada palabra que emitía y le daba esperanza al televidente de que alguien lo lograra el siguiente domingo. Se puede incluso pensar que lo que más ayudó para evitar cualquier sectarismo fue que Pacheco no era colombiano. Ya en 1985 estábamos polarizados, unos por desear ver el reto cumplido, otros por desear que fracasara cualquier intento, para así demostrar cada uno su punto empírico, lógico o científico. No nos importaba si alguien terminaba demostrando alguna nueva ley física, o si algún otro terminaba construyendo un nuevo artilugio con el cual quizás facilitar algún proceso industrial. Menos nos pudo interesar si alguna mujer se empecinó desde entonces en cortar cada ingrediente por la justa mitad cuando preparara el almuerzo para su familia. Nada de eso era relevante. Solo se quería tener más razón que el otro, poseer la verdad y dejar callado, humillado y eliminado socialmente al otro. Bueno, en esa época la eliminación social ya existía. No crea el lector que es culpa de las redes sociales o la perversión política. Para entonces, como antes y ahora, no era necesario ningún concurso para dar rienda suelta a la sempiterna práctica de subvalorar al que piensa distinto, al que come distinto, viste distinto, reza o simplemente es distinto. Vieja práctica que no nace en la modernidad tecnológica, pero cómo le ha ayudado a tan nefasta actitud en las relaciones interpersonales.
Tampoco es exclusiva de Colombia, mas con qué empeño se ha desatado el fervor por continuarla e incrementarla hasta niveles que su normalización en las mentes de los ciudadanos es prácticamente todo un hecho social aceptado. Incluso se ha normalizado de una forma más fácil que el lograr partir en dos mitades una manzana. Así que para 1985 la sociedad colombiana sufrió una suave y curiosa polarización por culpa de las manzanas. Para nada. Igual si fueran peras. O por culpa de Pacheco. Jamás el culpable de la psicosis pueden ser quienes distraen al individuo de una cotidianidad adversa. Por el contrario, gracias Pacheco y que en paz descanses. O por culpa del premio en dinero. Se podría pensar que quizás, pero no necesariamente. El origen de la disputa poco trascendente solo se puede encontrar en el mismo sentimiento colectivo que hoy día impera en la sociedad colombiana, prepotencia social, o mejor, en términos católicos, soberbia ideológica. Ese deseo de dominar al otro solo por ser diferente, deseo de superioridad que han inculcado desde la cuna y la escuela, con la TV y la web, y que heredamos de disputas deportivas, políticas, militares, religiosas. Tirano deseo que tristemente se suele replicar en el hogar, el trabajo y la calle, y que tanto a unos como a otros impele automáticamente, porque decir que instintivamente sería querer justificarlo, a subyugar al otro. Colombia ha sobrevivido siglos de polarizaciones. Los dos puntos de vista sobre el reto de la manzana millonaria solo compartía un despreciable trofeo con lo que para entonces era la mayor polarización del momento: neoliberalismo o estatismo, consecuencia de la gran polarización mundial del siglo XX, capitalismo versus comunismo. Trágicos polos del modelo de Guerra Fría que al ser importada degeneró en guerra sucia, de nuevo no exclusiva de nuestro amado país, que nos desangró por décadas y que al parecer, todo indica que así será, esperemos, empieza a decantarse, no por uno de los polos, sino por el fin de tan nefasta importación. Ya antes se había sufrido el modelo criollo de pájaros liberales versus chulavitas conservadores, antecedido de los mismos aunque desorganizados y con varios nombres, y más antecedidos por sus análogos de tal época post-libertaria llamados federalistas y centralistas. Por no regresar más atrás hasta nuestra independencia, parcial, porque la libertad económica aún no llega. Comuneros versus el Reino de Castilla, antecedente de la campaña libertadora que confrontó patriotas y criollos contra el reino y los realistas. Sin embargo, más que intentar hacer un inventario de polarizaciones, el reto de la manzana, tras convertirse en una de las más suaves confrontaciones entre hermanos compatriotas, ha de servir para comprender que la sociedad colombiana es una manzana partida en dos, tal cual. ¿En qué se parece una manzana partida en dos a la sociedad colombiana? En todo. Veamos. 1. Una parte quiere ser la primera en ser pesada, en ser medida, antes que la otra. Así la segunda será la que no está correcta. 2. Una vez partida, la manzana no se puede volver a unir por sí misma. Por lo tanto la forzamos a unirse con palillos, le hace leyes, y luego se le coloca una especie de clavo, le hace constitución política, que atraviese las dos partes de lado a lado, de forma que parezcan una sola manzana. Aún sus partes están sin unirse, y entonces la recubrimos con almíbar o chocolate, llámese patriotismo, para que aparente ser una sola una vez más. 3. Tan dividida está la sociedad colombiana que todo lo describen al contrario de lo que lo hacen los de la otra mitad. Lo que para unos son solo células desechables, para los otros son semillas que harán posible que nazcan nuevas manzanas, y que botar una semilla a la caneca es cortar el árbol, no solo el manzano, sino el árbol mismo de la vida. En fin, parece que ni son solo células, pero mucho menos se va a exterminar el futuro cultivo de manzanas o la vida misma. 4. Para unos la cáscara, gobierno, implica protección del interior de la manzana. Para los otros no es más que un límite que oprime a voluntad a los de la pulpa. Para unos la cáscara decide tiránicamente por el resto, todo para seguir siendo cáscara, cómo pensar, qué decir y cuándo hacer. Mientras que para los otros la cáscara debe cubrir el interior para que éste no se dañe ni se gusanee, le hace corrupción, violencia. Quizás todo se solucione si la cáscara se engrosa un poco, y así deje de ser tan permeable a los gusanos, evitando que estos indeseables bichos corroan la pulpa y consuman la manzana de dentro hacia afuera. 5. Mientras que unos la usan para recordar a Newton, otros la evocan al lado de Eva y la tentación. 6. Y claro,
Aquello particular en el sabor de la fruta les parece ácido a los de una mitad y para los de la otra apenas es dulce. Por muchas diferencias que separen la visión opuesta de quien desea estar o acepta estar, en ocasiones, incluso a ciegas, en cada mitad de la manzana hay una sola cosa que las identifica, su origen común. ¿Qué sucede al partir la manzana? Se oxida rápidamente. Desde que la fruta en cuestión esté joven, se sabe que a la intemperie se termina oxidando tal cual le sucede a las naciones jóvenes, por no decir que inmaduras. Se oxidan rápidamente con la corrupción de los gobernantes, de los empresarios, de los dirigentes y claro, de la masa que apenas intenta sobrevivir siguiendo el ejemplo, bueno o malo, de la cáscara. Y termina oxidada de agresión, discriminación, ira, odio y muerte. Así, la soberbia ideológica se decanta en la base social como soberbia cotidiana. Todo por el temor de dejar de ser quien se cree ser, la mejor parte de la manzana. ¿Cómo evitar que se oxide y gusanee cada parte y la totalidad? Si se habla de la manzana, simplemente podría dejarse remojando en jugo de limón. Si se habla de la sociedad, debería remojarse toda y cada una de las partes en el mejor extracto de sí misma. Nada distinto a lo mejor que cada ciudadano puede dar, para evitar que los demás se oxiden y contagien al resto de sus confrontaciones que siempre, más temprano que tarde, van a terminar en nuevas o renovadas polarizaciones en las cuales ya sabemos que solo los bichos ganan, pues aparecen en cualquier lugar de la manzana sin habérseles visto entrar por ningún orificio. Como el jugo de limón no siempre sirve, habrá quien desee cambiar el jugo de limón por uno de tangelo, sin importar con ello que quien pruebe de su receta termine convirtiéndose en una tangelo. Habrá quien prefiera picar mucho la manzana o licuarla en leche, o hacer un pincho acompañándola de queso y salpicaduras de chocolate. Lo importante entonces no es forzar la unión con trucos, leyes o constituciones arbitrarias. Lo importante es que no dejemos que se gusanee más y quitarle el óxido que ha acumulado. ¿Para qué cambiar el abono, el clavo que une las partes o adoptar nuevas semillas si se seguirá gusaneando y oxidando? Si el clavo central oculta, permite y hasta promueve nuevos y viejos bichos, entonces sí que debemos por lo menos revisarlo periódicamente. Nuestro actual clavo central, la Constitución Política, merece una nueva revisión para reforzar aquello que consideremos serán los mínimos comunes que evitarán la oxidación prematura. Se acerca ese momento de revisar el clavo que une a la sociedad colombiana, y para ello se debe realizar una nueva Asamblea Nacional Constituyente cuanto antes. Enfocarnos en resolver cada problema por aparte es permitir un nuevo cultivo de manzanas fácilmente oxidables por la extrema corrupción e ilegalidad que impera en nuestra patria. Y en esta nueva constitución debemos garantizar el incluir todos los sectores, todas las frutas y sabores de nuestra patria. Con eso, si logramos disfrutar de miles de trozos de cada fruta que a unos y a otros nos agrade, obtendremos la mejor receta de la sociedad colombiana, una exquisita ensalada de frutas. Es entonces cuando toca recordar a uno de los que décadas atrás no se comía nada entero, Jaime Bateman, para quien hacer la revolución era como hacer un sancocho. Ya que la guerra empieza a llegar a su fin, una afirmación más actual y sensata sería que para empezar a construir la tan necesaria paz colombiana, debemos decidir si la queremos con sabor a la más sabrosa ensalada de frutas o si preferimos probar día tras año y década tras generación un monolítico sabor a óxido. La segunda opción es la fácil, ya no se la sabemos, ya la dominamos y casi que nos especializamos en perfeccionarla al extremo, tanto que solo haría falta seguir anclados en esa vieja dicotomía que en buena parte nos condujo a la barbarie, querer imponer una única visión al resto de la sociedad. Me gusta pensar que elegiremos la ensalada de frutas, con la salvedad que nadie tiene que comérsela completa, y así cada uno podrá saborear lo que le plazca, pero dejando que el otro proceda con igualdad, en consecuencia y permitiendo, sobre todo, la libre digestión. Cuando polarizamos nuestra visión y por ende nuestras creaciones, expresiones y acciones, tan solo logramos estancar el progreso evolutivo de la sociedad y de la especie. Por el contrario, cuando nuestra visión es promovida por decisiones y acciones honestas, tanto para con uno mismo como para con los demás, cuando se privilegia la libertad como principio universal y cuando es el amor el motor que impulsa nuestros actos, se vivencia una aceptación de una y mil posibilidades, de una y mil verdades, de una y mil creaciones humanas válidas, cada una necesaria en su momento. Ni todo es blanco ni todo es negro, ni todos los diferentes son enemigos, ni todos los enemigos son diferentes.
Normalmente todo está en degradé del gris, a veces arcoíris y en otras hasta transparente. Algunos diferentes me pueden llegar a amar y algunos enemigos pueden ser mis propios seres amados. Sin embargo, yo debería amar a unos y a otros, así no me conozcan o incluso me odien. La diferencia es lo que nos hace mejores. Si anulamos la diversidad, la humanidad recaería en el oscurantismo. Requerimos de diferencias a nivel cultural, genético, religioso, ideológico, sexual, deportivo y cuanta variable poseamos. Si algún día terminamos todos iguales, nos estancaríamos bajo un único código moral y una sola aplicación ética, peligrosamente totalitarista y exponencialmente más esclavista. Por eso hemos de rescatar la diferencia como el motor de la historia humana. Definitivamente el futuro humano no puede permitir ningún tipo de fundamentalismo, fanatismo, supremacismo ni totalitarismo. Hemos de archivarlos en el baúl de los recuerdos humanos, eso sí, que no se olviden para así no repetirlos. Sabemos que el futuro será más humano, lleno de vida, pleno de inteligencia y de amor. La cuestión es, ¿cuándo quieres tú que suceda? Javier López, Bogotá, Colombia, 2020.